grabar, lo digo así. Ahí estamos. Bueno, bueno, arrancamos entonces el curso así de manera oficial. En principio, bueno, les agradezco por haberse sumado. También, como les decía antes, les agradezco a quienes se hayan presentado. Si alguno no se presentó y no quiere, no hay problema. Quienes todavía no lo hicieron y quieren hacerlo, están invitados, porque el foro de intercambio me parecía que tenía también esa ventaja de poder ser un espacio también para que se conozcan los compañeros. Y bueno, en principio, obviamente la parte así como más formal o más de cómo nos vamos a manejar en el curso, para que, bueno, y después hago yo mi comentario y después me preguntan. Recién les adelantaba un poco. Son 4 clases de 2 horas, de modo que por la temática y por las, bueno, por las características del curso, que es más bien de tipo teórico, las clases van a ser principalmente expositivas. Obviamente que voy a dejar un espacio, o voy a tratar, yo digo, a veces llego como muy justa con los tiempos y me cuelgo hablando de cosas, pero voy a dejar un espacio, voy a procurar dejar un espacio al final de la clase para preguntas o para algún comentario, y si no, bueno, quedará eso para el inicio de la clase siguiente, pero los invito a preguntar y a comentar. No tengo ningún problema en si estoy exponiendo. Pregunten mientras estoy exponiendo, para nada, al contrario. Eh, lo único que les digo es que yo voy a trabajar con diapositivas de PowerPoint, entonces somos una cantidad de integrantes en este espacio que, si yo estoy exponiendo en el PowerPoint, no me permite verlos a todos. Entonces, no tengo ningún problema en que abran el micrófono y pregunten. Analía, una pregunta, no tengo ningún problema. Me parece más práctico eso que, o sea, lo de las manitos levantadas y eso, a veces a mí se me puede, si justo estoy exponiendo y por ahí la diapositiva es muy grande, a veces saco los cuadraditos, entonces digo, no tengo ningún problema. Analía, y abren el micrófono, no hay ningún problema. Lo mismo, si hacen preguntas por el chat, voy a tratar de estar atenta, pero también a veces, esto que les digo, o sea, uno a veces tiene que estar atento a lo que dice, a cómo va el PowerPoint, o sea, etcétera. Entonces, a veces el chat, que a veces son chats que por ahí son cosas más bien, ahí están saludando, entonces digo, no siempre lo estoy mirando, entonces voy a tratar pero a veces genera medio delay, porque, esta pregunta de cuándo era. Bueno, les aviso eso, no tengo ningún problema, que si pueden, abran el micrófono, si no, igual voy a tratar de estar atenta al chat. Y les decía esto, que como la clase es expositiva, sí les voy a pedir que mientras yo expongo, silencien los micrófonos, por esto que decíamos del ruido de fondo típico, sobre todo porque además somos muchos. Pero después eso, para preguntar, no hay problema que abran directo el micrófono. Ya me estuvieron preguntando previamente, y efectivamente las clases sí las voy a grabar y las voy a subir al campus. Como espero que hayan visto, están las 4 solapas en el espacio del aula virtual, con clase 1, 2, 3, 4, con más o menos los temas que vamos a trabajar ahí. Y las voy a poner eso, cada video en cada una de las clases. Así que de ese modo, si se tienen que ir, si no pueden venir, ya lo tienen. Y también van a contar con las diapositivas, o sea, posteriormente a la clase, ¿sí? O sea, porque así ya también tienen ese material, van a ver que yo las diapositivas también las pienso como material de estudio, es decir, hay cosas de las diapositivas que van a ser disparadores para trabajar ahora, etcétera, pero en algún momento, por ejemplo, hay una diapositiva que es bibliografía recomendada. Bueno, para que por ahí no estén corriendo anotando, si están tomando apuntes, bueno, ya saben que en la diapositiva tienen, por ejemplo, la recomendación bibliográfica entera, así como otras cosas. Van a ver que, por ejemplo, esta clase es una clase que tiene muchas imágenes. Porque precisamente vamos a empezar a trabajar con Teseo, donde la construcción mítica tiene mucho para, o sea, para unir la construcción discursiva con la construcción iconográfica del personaje. Entonces, esto lo comento porque, bueno, a veces es como que uno, me perdí tal, y bueno, nada, van a tener la diapositiva después si la quieren seguir chusmeando.
Bueno, también esto que decía respecto de si la clase, dado que la clase va a ser grabada, a mí no voy a tomar asistencia, no, digamos, no voy a estar controlando eso, o sea, la idea obviamente, el requisito de la Secretaría de Extensión es que haya un porcentaje, no me acuerdo, con el 75-80% de asistencia, pero dado que es un curso virtual y tiene estas otras características, no voy a tomar asistencia. Lo que sí les voy a pedir hacia el final del curso es que llenen el formulario, o sea, quienes hayan cursado, que llenen un formulario con sus datos nuevamente. O sea, sí, yo ya sé que se inscribieron en su momento por la facultad y todo, pero bueno, a veces se anota mucha gente que después no cursa. Entonces, bueno, y como somos varios, digamos, para organizar después la confección de los certificados por parte de la facultad, yo les voy a pedir entonces eso, que después al final del curso llenan los datos y yo después le paso esa información a la facultad para que ellos confeccionen los certificados. Y bueno, respecto de la bibliografía, yo algo ya fui subiendo al campus. Ustedes saben que este es un curso que no tiene trabajo final, no tiene, digamos, no hay ningún requisito de evaluación, más que la cursada, de modo que la bibliografía que yo les comento, digamos, les voy a ir sugiriendo, es simplemente eso, una sugerencia, y en realidad muchas de los textos que les voy a compartir, tal vez son como, no sé, textos que a mí me gustan o textos con los que a mí se me ocurren, pero imagínense que, bueno, por la temática que aborda, por un lado, a los personajes de la antigüedad, más Plutarco, que es como la conjunción así que más evidente que surge, es basta la bibliografía, o sea, yo por supuesto que, o sea, hasta me daría vergüenza decir que es un recorte, ¿no? O sea, es más que un recorte, porque yo por ahí es eso, se les tiro, bueno, tal libro, pero ese tal libro es por ahí el que se me ocurrió, con el que yo me enganché ahora, pero hay otros tantos otros libros, así que esto lo digo tanto para el que por ahí no es, como decíamos antes, o sea, este es un curso de extensión y bueno, si bien está pensado en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA, no necesariamente tienen que ser sus asistentes de la facultad, sino todo lo contrario, es abierto a la comunidad. Entonces, esto lo digo tanto para que no se abrumen aquellos que no sean del área y que por ahí yo les tiro bibliografía en inglés, o sea, o bibliografía muy específica, no se abrumen. Si fuera el caso de que por ahí para algún tema hago eso y alguno quiere alguna bibliografía más, o sea, más básica, más introductoria, me la puede pedir, y así como también aquellos que por ahí ya son más del área, porque ya cursaron materias como historia antigua, o porque, bueno, acá hay gente que se están doctorando, que están haciendo ya trabajos de investigación de temas muy específicos relacionados con esto, también les puede pasar lo contrario, que esto ya lo leí, esto ya, bueno, nada, me pueden pedir más bibliografía o consultarme, porque como les decía antes también en la previa, digo, es difícil el equilibrio entre, bueno, de aquellos que saben del tema y los que por ahí no. Pero bueno, a lo que voy es a que no hay ningún problema en que me pregunten nada. Pero de todas formas, no es requisito lo que hoy se sucede, no tienen por qué leer bibliografía, salvo por gusto, digamos, que para eso estamos acá un sábado a las 12 del mediodía leyendo Plutarco. Bueno, y después por último también los invito a que si les interesa el foro de intercambio en el que la otra vez comencé el hilo sobre las presentaciones, también lo pueden usar para preguntas, o sea, muchas veces sucede que las preguntas por ahí me las mandan a mí al mail, y la verdad es que, digamos, pueden perfectamente, o sea, si no les da vergüenza, qué sé yo, escribirlas en el foro el de intercambio, para que todos los compañeros las reciban, y que me parece que también ahí se puede generar, para quien le interese, una ida y vuelta, porque también pueden participar de esa discusión otros compañeros. Así que, digo, yo por supuesto voy a responder, pero digo, también se puede dar eso, y pueden surgir también ahí, bueno, nada, eso, otras inquietudes, etcétera. Bien, bueno, de mi parte, de lo organizativo, eso y formal, eso es todo. Si alguno tiene una pregunta, mientras yo voy pasando ya a lo expositivo, pero mientras tanto, si alguien quiere preguntar algo o hacer alguna consulta. Ahí estoy viendo el chat. Sí, lo de silenciar, gracias. Bueno, a ver. Vamos a compartir. Ahora, cuando comparta, les voy a pedir que por favor me digan si ven bien, porque
Se ve, se ve. Me suele no, ahora les pregunto bien, Sí, porque me Sí, suele se ve, pasar bien. si Esperen que podés abrir a pleno, Sí, ahora va, ahora va. Lo mejor. que pasa es que les voy a confesar que mi computadora no es la mejor del mundo. Ahora, por ejemplo, yo no estoy viendo nada de nada. Ahí estoy. Así que les pido disculpas, va a haber un delay entre que yo haga esto de compartir pantalla y etcétera, porque, ven, ahora estoy teniendo un problema que es que, eso, les quería ver las caritas a ustedes, aunque sea 4, que me aparezcan ahí al costado, pero no estoy pudiendo hacer eso. A ver, bueno. Em, a ver, ok. No me está pasando la diapositiva, así que un cachito. Bueno, a ver, les consulto. ¿Ven entonces ahora, digo yo porque recién ahora se me estabiliza la computadora? ¿Ven bien Totalmente se ve. Bien, avísenme, Sí. no hay problema Sí, porque a veces lo se que sabe. sucede es que hay unos, me aparecen como unos rectángulos grises, que es porque es como que quedan las ventanas que yo tenía abiertas y justo, de nuevo, son unas diapositivas que van a ver que están llenas de cosas, entonces si justo no ven algo, bueno, me avisan, quedamos en eso. No sé si al resto Bueno. le pasa, pero a mí me pasa que quedan espacios en gris. ¿Sí? Sí, yo Bueno, los veo. voy a ver si Pero lo... el cuadro Toda la pantalla. De central todas igual se veía maneras, bien. sí, se ¿Ahí? veía muy bien. Sí, ¿Ahí sí, se ve? se ve perfecto. Sí, Sí, sí. sí, perfecto. Bueno. Ahí está perfecto. Cualquier cosa, si escriben en el chat, te leemos, así no tenés que estar preocupándote. Gracias. Ya les digo, es medio molesto porque a veces no aparece y después sí, y es un plomo porque son unas cosas grises feas que, bueno. Bueno, arrancamos entonces. Por las dudas, hago un repaso de las unidades del programa, que está dividido en 5, que es, bueno, la primera unidad es como la más introductoria sobre la construcción de los líderes en Grecia antigua, esta división así como que ponemos héroes, fundadores, sabios, legisladores, guerreros, políticos, estos son como por ahí englobando de manera general todos aquellos modelos con los que vamos a trabajar. Respecto de lo masculino y lo femenino en la construcción de liderazgos, en principio va a ser un tema que va a atravesar el análisis que hagamos. Ahora voy a comentar algo de esto. Y después, sí, esto es como más la parte del contenido. Y después también la reflexión en el punto B de que Plutarco nos va a dar bastante para pensar sobre esto, del problema de las fuentes para el acceso al mundo antiguo. O sea, qué pasa con la construcción mítica, qué pasa cuando uno tiene una fuente como un texto poético, qué pasa con la historia y cómo la historia se maneja con eso, y nosotros vamos a trabajar puntualmente en algo que podríamos ver como un género asociado con la historia, que es la biografía, y cuáles son sus particularidades respecto de esto. Bueno, obviamente que Plutarco es nuestro tema convocante, y de nuevo, yo acá, sí, ya les voy avisando, no voy a dispararles toda la teoría sobre Plutarco y la biografía y las reflexiones sobre esto hoy en la clase, que hubiera sido como lo esperable, o sea, hacer una introducción que fuera, que nos ocupara hoy, no sé, la mitad de la clase, o tanto más. Yo voy a tratar de, hoy voy a obviamente darles una introducción, un panorama para que estemos alertas cuando leamos las biografías, o sea, cuál es digamos, las características generales de la obra de Plutarco y su contexto, pero después voy a retomar temas teóricos, como, o sea, no sé, terminemos la biografía de Solón, de Teseo, entre Teseo y Solón voy a hacer alguna reflexión teórica sobre la biografía, cuando terminemos Solón, cuando terminemos Licurgo, entonces eso se los aviso para que sepan que yo hoy no no van a tener hoy todo el panorama teórico de reflexión sobre biografía, lo voy a ir haciendo, digamos, a lo largo de las 4 clases, para tampoco aburrirnos tanto, porque bueno, es un tema teórico que, bueno, a alguno le puede llegar a resultar interesante, pero bueno, no a todos. Yo quiero tratar hoy de llegar a ver ya en concreto Teseo.
que bueno, ya es el tema de la unidad 2, la construcción heroica a través del mito, que es justo, bueno, una biografía que es paradigmática respecto de eso. Y después, bueno, el contenido, que es justamente lo que vamos a trabajar, ¿no? Hoy, digo, el itinerario, las pruebas del héroe, Teseo como paradigma del fundador de Atenas y de la democracia ateniense. Acá va a estar también una tensión entre Teseo como rey y Teseo como imagen paradigmática de la democracia, y ahí también su vínculo con el pueblo, con la masa, temas que vamos a empezar a ver hoy, pero seguramente terminemos la clase que viene. Esto es otra cosa que les digo que yo había compartido un cronograma inicial que ya les digo que no voy a respetar. Es decir, hoy vamos a empezar a ver Teseo, pero hoy no vamos a terminar Teseo. Cuando estuve después terminando de armar la clase dije, no, digamos, me parece que Teseo es una figura lo suficientemente rica como para liquidarla por ahí en una clase en la que además vamos a tener como toda la parte introductoria. Así que vamos a ver hoy Teseo, pero voy a dejar ahí por ahí los temas para cerrar Teseo la clase que viene, que la compartimos con la unidad 3, que ya es Solón, de la clase que viene. De Solón, bueno, la cuestión va a ser interesante porque acá es el paradigma está asociado con las leyes, ¿no? Y de Solón tenemos la ventaja además de que tenemos su obra poética. Entonces, bueno, vamos a trabajar con eso, con la relación entre poesía y biografía, bueno, cómo aparece esa construcción de sabio también, precisamente, o no, no sé, lo veremos por su carácter de legislador, o sea, el líder y la ley. Vamos a ver que en la biografía de Solón aparece también bastante marcada en esa biografía, ¿no? la idea de la tiranía y de la resistencia a la tiranía de estas figuras de tipo democrático. Bueno, y lo veremos esto ya la clase que viene. La unidad 4, tomé a Licurgo para ver algo de Esparta, porque bueno, es también una mirada y contracara interesante de lo que veamos en Atenas, o sea, Atenas a veces nos sucede con Atenas que es de lo que tenemos más fuentes y es de lo que más sabemos, pero bueno, nos estamos perdiendo tal vez de salirnos un poco de Atenas a partir de otras realidades o realidades discursivas. Y bueno, justo tenemos de Plutarco esta biografía de Licurgo, y eso me parece que nos va a hacer bien como para contrastar. Y bueno, por último, como recién comentaba Rosana, Pericles, que la dejé para el final además porque me parece también de los personajes también, así como Teseo, de los que tenemos mucho para decir, ya en el seno de la democracia ateniense. Así que mientras que con Teseo, con Solón, vamos a trabajar los inicios, y cómo después esos personajes son retomados en la posteridad, con Licurgo, bueno, para trabajar Esparta, a Pericles lo vamos a tomar como todo esto que les pongo acá, ¿no? Como en la construcción de poder en el seno de la democracia ateniense, con todas sus particularidades. Después lo veré. Bueno, para empezar así como para romper el hielo, yo les traigo acá unos pasajes de este texto de Barthes sobre las mitologías, no sé si lo conocen, que tiene como varias viñetas, varios textos breves sobre distintos mitos a lo largo de la historia, y este me pareció divertido para empezar a trabajar estos temas del curso, que no tiene nada que ver con el curso, claro, pero bueno, como para romper el hielo un poco, de una manera un poco más divertida. Este es cortito, se titula Los romanos en el cine. Acá espero que estén viendo a Marlon Brando en esta famosa película, que si no la vieron, véanla, que está bastante, ¿no? Basada en la obra de Shakespeare sobre Julio César. Y entonces, nada, les leo un poco para como les decía, para romper el hielo y para activar un poco esta cosa de los mitos y de lo que trabajamos con los que nos dedicamos a la antigüedad y a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, dice, esperen que acá tengo que correr porque yo no veo. En el Julio César de Mankiewicz, todos los personajes tienen flequillos sobre la frente. Unos lo tienen rizado, otros filiforme, otros en jopo, otros aceitado. Todos lo tienen bien peinado y no se admiten los calvos, aunque la historia romana los halló proporcionado en buen número. Tampoco se salvaron quienes tienen poco cabello, y el peluquero artesano principal del film supo extraer en todos los casos un último mechón que alcanzó el borde de la frente, de esas frentes romanas cuya exigüidad siempre ha indicado una mezcla específica de derecho, de virtud y de conquista. Ahí les pongo la imagen de Marlon Brando donde se ve el jopo, ¿no? Ahí como bien
Esperen que me tengo que correr acá. Pero, bueno, después dice también Barthes, pero ¿qué es lo que se atribuye a esos obstinados flequillos? Pues ni más ni menos que la muestra de romanidad. Se ve operar al descubierto el resorte fundamental del espectáculo, que es el signo. Bueno, acá por supuesto, pensémoslo, o sea, a Barthes le va a interesar hablar precisamente del signo. A mí me interesa precisamente por esa cosa estereotipada con la que a veces nos topamos, ¿no? Cuando hablamos de estos personajes, ¿no? El mechón frontal inunda de evidencia. Nadie puede dudar de que está en Roma antaño. Y esta certidumbre es continua. Los actores hablan, actúan, se torturan, debaten cuestiones universales, sin perder nada de su verosimilitud histórica, gracias a ese emblema extendido sobre la frente, que es su generalidad, puede dilatarse con seguridad absoluta, atravesar el océano y los siglos, bla, bla, bla. O sea, esta imagen entonces del flequillo ahí, firme, ¿no? O del jopo ese, del flequillo firme. Entonces, yo un poco les traigo, ¿no? Como estas ideas para pensar cómo muchas veces abordamos, y cómo se aborda también en la antigüedad a las propias figuras de antaño, podríamos decir, como dice acá, de las figuras previas. Es decir, hay cierto grado de estereotipación al que no vamos a escapar. Es algo que los que trabajan, los que trabajamos con textos históricos, tenemos que ver como una forma también de algo de lo que vamos a trabajar acá, que es de conocimiento. O sea, por algo están esos estereotipos operando en esos textos. Es algo que está relacionado con la seguridad, está relacionado con lo conocido, con lo cercano, pero esos estereotipos existen, los vamos a ver en las imágenes, los vamos a ver en los textos. Entonces nosotros como historiadores, como filólogos, como filósofos, o simples observadores de estos fenómenos de la antigüedad, no los podemos desconocer. Por supuesto que los podemos criticar, los podemos ver obviamente desde nuestra mirada, y verlos y criticarlos, entre comillas, por su mayor o menor ingenuidad. Acá Barthes lo plantea con los flequillos, por ejemplo, los jopos de los personajes de estas películas, pero nosotros vamos a ver lo mismo en los textos clásicos, ¿sí? Repetición de tópicos y de temas que están, y que hay que saber leerlos, y hay que saber leer también cómo esos temas y esos tópicos son reinterpretados en distintas épocas. Nosotros vamos a tener ese desafío con Plutarco, un hombre que está bastante alejado, por ejemplo, en años de la democracia ateniense, al que tomamos como fuente de la democracia ateniense. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Entonces, ¿qué temas, qué tópicos Plutarco sigue tomando y retomando de fuentes clásicas cuando pasó tanto tiempo? ¿Qué pasa ahí? Que eso todavía persiste y perdura, y que persiste y perdura en los libros hoy día de historia, porque si los libros de historia toman, por ejemplo, a Plutarco como fuente, que lo hacen, bueno, hay que, entre comillas, hacerse cargo de que esas cosas están ahí, ¿no? Después, bueno, esta otra frase, es la última, es ahora sobre el sudor, y de cómo en estas películas también todos sudan. Se las dejo después si quieren en la diapositiva para que la lean, pero también es el otro estereotipo es de cómo en estas películas siempre sudan, tanto los poderosos y aquellos que se dedican, o sea, los personajes importantes, como la masa. Bueno, se los dejo ahí como después si la quieren chusmear la frase. Hay una pregunta de Francisco, ¿por qué el flequillo no sería un detalle puramente accidental de la moda de la época? Bueno, claro, Barthes juega un poco con eso, o sea, yo creo que ahí si estamos pensando en lo que dice Barthes, lo que hace él es como jugar un poco con que, sí, puede ser accidental, pero está jugando precisamente con que aparece el flequillo y no tenemos dudas de que estamos en Roma. En Roma antigua. La reflexión que hace Barthes es esa, digamos. Sí, claro, hay algo de moda, pero no es casual, no es accidental. Hay algo de elección en eso que forma parte precisamente de construir una imagen. Hace poco, no me acuerdo a quién escuché,
algún comunicador, no sé, en la tele, no me acuerdo, hablando también de los griegos, de los romanos, que están siempre desnudos, que esta cosa de, bueno, están siempre desnudos, o sea, es así, o sea, pero hay como un imaginario que circula respecto de eso, o con poca ropa, digamos, con algunas telitas así, como, bueno, no sé, nunca tenían frío, no hacía frío en lugares por el Imperio Romano, por ejemplo, sí, claro. Entonces digo, creo que digamos, la reflexión pasa por advertir esos estereotipos, que puede haber algo de moda, sí, pero después hay algo deliberado en esa construcción que nos ayuda a entender eso o a fijarlo, básicamente. Que es una forma de conocimiento también, el estereotipo. Digo, lo es, aunque por supuesto como críticos, filólogos, historiadores, etcétera, no nos podemos quedar ahí, pero hay que advertirlo, eso es como lo que les proponía, ¿no? Bueno, y una cuestión sí, como para también romper el hielo, para pensarlo de manera general, no voy a profundizar en el tema, pero quiero planteárselos a nivel general, es que Plutarco va a trabajar con fuentes que tienen una mirada eminentemente elitista. Es decir, nosotros en la antigüedad no tenemos al pueblo expresándose, ¿sí? O sea, esto lo vamos a leer en Homero, lo vamos a leer en la lírica, lo vamos a leer en la filosofía, pensemos en Platón, Aristóteles. El teatro, salvo ejemplos que podemos tomar, por supuesto, de la comedia, en donde sí ahí tenemos bastante crítica a los poderosos y al poder, pero después, de manera general, lo que podemos decir, bueno, termino la diapositiva, la oratoria, la historia también. De manera general, lo que sí podemos decir es que los que escriben, o sea, son hombres de la élite, porque son los que tienen también, los que escriben o los que han llegado a nosotros, por supuesto, ¿no? Como todo. Entonces, son varones, son pertenecientes a la élite, de gente acomodada, o sea, con recursos económicos, para llevar a cabo esa tarea de poner por escrito lo que sea, su poesía, sus reflexiones, etc. Entonces, eso no lo perdamos de vista porque es un sesgo que tienen nuestros materiales, que como antes decían lo del jopo de los romanos, es como, era el preludio para hablar de esto, ¿no? De que también eso, Plutarco va a trabajar con esas fuentes. Después vamos a ver que la mirada de Plutarco es la misma en un punto, y digamos, la condición, salvando la distancia de época, pero es también un hombre, ¿no? de la élite. Entonces, eso también como para pensarlo como hecho, que es así. Y después nosotros vamos a trabajar con la biografía, que especialmente es un género que para hablar de los liderazgos y para hablar de estas figuras de renombre, más todavía adopta una postura, si quiere, verticalista del poder, o sea, porque no hace más que hablarnos de una sola persona, y poniendo foco en esa persona. Hoy, como les decía, no voy a inundarlos de teorías sobre la biografía, no voy a ahondar en esto, espero la próxima clase hablar un poco más de esto, pero la biografía además tiene esa particularidad. O sea, hay otras obras en donde, bueno, hay varios personajes, hay varias situaciones, pero, o sea, por ejemplo, uno puede leer una tragedia griega y, a ver, claramente, si uno lee Edipo, y bueno, hay toda una construcción ahí de un líder, con un líder fuerte, en el contexto además de la democracia, y qué puede estar opinando, entre comillas, Sófocles sobre eso. Son siempre reyes, son siempre figuras no heroicas, pero reyes, ¿no? Príncipes. Entonces, bien, eso está. Pero en la biografía lo que se da además es el relato de esa sola persona y focalizando solamente en ella. Entonces eso, digamos, profundiza aún más esa mirada vertical, si se quiere, de un líder fuerte, y después, bueno, los demás están abajo, digo, pero hay un líder. Insisto, esto después lo vamos a seguir viendo. Entonces, ¿qué líderes? O sea, si nosotros tenemos que hacer como un mínimo resumen, así muy, muy resumido, de qué líderes nos vamos a encontrar en los textos. Primero va a ser un varón, ¿sí? Esto es un poco lo que ya les adelantaba, o sea, podemos encontrar algún liderazgo femenino, pero son construcciones más bien de tipo utópico, como podemos ver por ahí en Aristófanes, o mujeres que tal vez tienen algún rol dominante, pero las fuentes las van a criticar, o las van a ver como extrañas, como les van a atribuir una serie de
epítetos o de, bueno, descripciones negativas o amenazantes, de modo que, o sea, es un tema a analizar, pero en principio no tenemos líderes mujeres, ¿sí? O sea, como norma, si se quiere. Va a ostentar un linaje, el líder, que el linaje se va a remontar, si se puede, a un dios, y si no siempre, se va a remontar a alguien sumamente importante en la historia, y si se puede, se remonta a lo más antiguo, es mejor todavía, algo de esto ahora vamos a ver. El líder es individual en la antigüedad, es decir, no hay, de nuevo estamos generalizando, pero digamos, no hay tal cosa como, bueno, o sea, hay un pueblo en consonancia con ese líder, siempre hay un carisma, o sea, un líder en principio carismático, o sea, que tiene él mismo atributos que en todo caso, digamos, pueden estar en reflejo de un pueblo, una masa, pero no es, o sea, no es la mirada de las fuentes el ver al pueblo en estrecha vinculación con ese líder, ¿sí? Siempre está el foco en el líder. Y después, bueno, lo que vamos a ver en el curso, pueden ser más o menos guerreros, más o menos buenos oradores, más o menos buenos gobernantes, más o menos legisladores, o sea, acá estoy como jugando un poco con las diferentes, con los diferentes modelos de líderes con los que vamos a trabajar. Eso después cada uno después mostrará esas características. Pero en todo caso, bueno, esta es como la construcción, la imagen o el discurso que vamos a encontrar de manera general. Si les interesa, yo acá les pongo, me puse la fichita bibliográfica para esto que justo comenté. Tenemos de manera general, por supuesto, tenemos este texto de Ober sobre masa y élite en la Atenas democrática. Bueno, está en inglés, pero es un libro que justamente reflexiona sobre algo de esto que dije. Y para el tema de la construcción de la masculinidad y ese temor o eso que las mujeres digamos, pueden llegar a generar, vamos a decirlo, en el pensamiento de los antiguos griegos. Un texto muy lindo sobre eso es el de Nicole Loró, de las experiencias de Tiresias. Ese sí está traducido, por eso también lo elegí. O sea, tenemos otras cosas, pero bueno, estos dos por ahí son como de lo que estuve hablando recién, dos libros con los que se puede perfectamente trabajar estos temas. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Ahora pasamos a Plutarco, por eso justamente les pregunto si alguno quiere decir algo de esto. Ahora ya nos metemos. Por ahora me venía no. justo, se me venía a la cabeza el tema acá de la representación de Olimpia, la madre de Alejandro, o sea, como un líder pero despectivo, Sí. cómo tomó la posta para su hijo, pero negativamente. Con Plutarco puede ser justamente que la caracteriza. Sí, Plutarco la caracteriza, o sea, es otro periodo, yo estoy pensando más en la construcción ahora, puntualmente de los líderes que justo nosotros vamos a trabajar, que son los atenienses, pero en general, de nuevo, las mujeres que aparecen asociadas con estos hombres de poder en las biografías de Plutarco, bueno, van a tener este sesgo de, bueno, sí, son las insidiosas, las que maquinan, Claro, o sea, mientras que, de nuevo, a ver, si nosotros lo pensamos hoy día, o sea, mientras que a un hombre se le dice qué valiente, qué fuerte, de las mujeres no, esta es una arpía, digamos. Bueno, en los textos clásicos bien, eso, así resumidamente, lo vamos a encontrar. Pero bueno, también es esto, o sea, son mujeres que no tienen ellas el poder, entonces las formas de construir poder en el medio en el que se mueven son esas, las de hacerlo por debajo. Pero sí, claro, sí, la imagen de Olimpia en Alejandro y las imágenes de las mujeres en la biografía de Alejandro que tiene Plutarco sí son lindas de analizar desde ese punto de vista. Entonces yo les decía, pasemos a Plutarco con sus propios problemas. Ya se me fue un montón de tiempo, ¿ven? Digo, me conozco de que sé que voy a hablar un montón y no me freno. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer rápido. Primero, vamos a hacer una mínima caracterización de la vida y de la obra de Plutarco. Después vamos a puntualizar en las vidas. Bueno, Plutarco nace en Queronea, Beocia, alrededor del 46 después de Cristo. Las fechas son siempre supuestas, no estamos tan seguros de todo. Piensen que de Plutarco
una de las fuentes de información más importantes va a ser su propia obra, entonces a partir de las menciones, las sugerencias que él haga de hechos que le acaecen de manera cercana, se deducen muchos de los hechos de su vida, pero no más que eso, digamos. Bueno, es obviamente un típico erudito de su tiempo, se estudió matemática, filosofía, retórica en Atenas, en la Academia de Atenas. También sabemos por sus obras que hizo viajes a Egipto, a Asia, a Italia, a Roma, y ahí en Roma es donde obviamente digamos, empieza a tejer sus círculos de influencia de poder, hizo, bueno, como les pongo acá, amistad con personajes influyentes de la política romana, a instancias de los cuales probablemente es que haya conseguido la ciudadanía de Roma, o sea, Plutarco es ciudadano romano. Y después hacia el 90 entendemos que ya se establece en Peronea, y ahí, bueno, es magistrado, sacerdote de Apolo en el templo de Delfos. Esto es una información interesante para pensar también el vínculo de Plutarco con temas de tipo religioso, y bueno, algunos hechos vinculados ya con su trabajo ya más político es, por ejemplo, a esto que les voy poniendo acá, ¿no? Representó a su pueblo natal en varias misiones al extranjero. Según Suda es una enciclopedia bizantina que tiene biografías de personajes de la antigüedad, no siempre es confiable, porque, bueno, digamos, no se sabe muy bien de dónde saca la información que saca, y bueno, y es muy tardía respecto de muchos de los personajes de los que habla. Pero bueno, según Suda, por ejemplo, Trajano lo nombró procurador de Iliria, y hacia el final de su vida fue nombrado procurador de Acaya por Adriano. Bueno, muere hacia el 120, 127, o sea, hay como algunas dudas ahí respecto de eso, también en función de hasta dónde sabemos que escribió. Y bueno, por las dudas, lo que escribió son dos grandes obras, que son Las vidas paralelas, que son las que vamos a trabajar, y Moralia. Acá les pongo unas ediciones viejitas de Toynbee, pero bueno, acá les pongo los títulos también en inglés, iba a decir en griego. Ahora simplemente se las presento. Las vidas paralelas y Moralia. Moralia es un tratado extraño porque, o sea, es una obra que compendia escritos diversos. O sea, uno puede decir tratados, que son más bien de tipo teórico reflexivo, pero también tiene diálogos, también tiene máximas, o sea, dichos que colecciona, o sea, dichos de reyes y los colecciona, o sea, temas de tipo filosófico, de tipo natural, de tipo político, algunos menos, pero también de tipo literario. O sea, es una obra extensa y heterogénea, podríamos decir. Bien, y lo que sí me va a interesar, porque me parece que es algo que no podemos soslayar a la hora de pensar en estos líderes con los que vamos a trabajar a partir de Plutarco, es el contexto político e intelectual en el que Plutarco escribe. Yo hice acá una línea de tiempo que ya lo que veo es que no la estoy viendo bien porque, bueno, me quedó, la usé para toda la diapositiva, pero bueno, ahí les pongo más o menos la fecha de Plutarco, igual ahora se los voy a recordar, y más o menos cuáles son los emperadores romanos con los que, bueno, en los que, en el periodo de vida de Plutarco, que estuvieron en el poder. Entonces, primero marcamos a Nerón entre el 54 y el 68, después, bueno, Galba, Otón, Vitelio, que los ponemos ahí todos juntitos, porque justo es el año con Vespasiano, el 69 de los 4 emperadores. Después, bueno, el reinado de Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano y Adriano, y ahí les pongo arriba en gris, bueno, entonces esto que les decía, entre 120 y 127 más o menos, entonces es el periodo de vida de Plutarco. ¿Por qué tenemos que tener esto presente? O sea, en principio, para que a ustedes también ya se les vaya, a los que no lo tengan presente, ahí yo había leído que, bueno, muchos ya digamos, manejan el periodo, digamos, muchos son de historia y dedicados al mundo antiguo, así que, bueno, no me voy a meter en estos temas porque se imaginan que no terminamos más, pero para que vayan activando los que, si no lo tienen muy presente, ¿no? Que esta época tan particular, podríamos decir, del Imperio Romano, o sea,
la figura tan controvertida, podríamos decir, así como diría una fuente periodística actual, de Nerón, guerras civiles, posterior a la muerte de Nerón. Después, bueno, este año de los de los 4 emperadores, nosotros en Argentina, que nos creemos que tuvimos 5 presidentes en una semana, bueno, no somos únicos en eso. Pero bueno, y con estas conspiraciones, o sea, no sé, o sea, no me quiero meter en esos temas, ¿no? Pero bueno, Otón conspirando contra Galba, o sea, se asesinan unos con otros, es una cosa así como muy, digamos, de un imperio como muy, muy convulsionado y en el medio con guerras de expansión, o sea, por ejemplo, para la época de Vespasiano tenemos las guerras con Judea, siempre, bueno, con esta actitud expansionista en general del imperio, y después, bueno, a ver, yo no me quiero meter justamente en estos temas, porque de nuevo no salimos más, pero están todas estas representaciones de, no sé, la de Vitelio y como Suetonio, que va a hablar de la crueldad, de los asesinatos. Después, bueno, con Domiciano también, o sea, tenemos esta figura de Domiciano como un monarca autócrata que relega al Senado, y eso también le va a costar que en las fuentes aparezca también bastante denostado, con esta imagen de siempre tan... no sé, a ver cómo decirlo, políticamente correcta de muchos de los escritores, en donde, bueno, la república, y que siempre entonces a cualquier personaje que lo ven con algún viso de querer ejercer un mayor poder, lo van a criticar, y digo, yo con esto ya que hay que tener cuidado a veces hasta qué punto son más o menos reales las cosas que se reflexionan, o por ahí un poco exageradas. Como que hay una especie de encono contra los personajes. Bueno, con Domiciano pareciera, no sé. Bueno, después, bueno, tenemos a Nerva. Nerva, fíjense además, entre el 96 y el 98, es un gobierno que es un poco un fiasco, un fracaso, o sea, es una figura de poder muy, muy debilitada. Y recién tendríamos que esperar a Trajano, o sea, a ver, a partir de Nerva, Trajano, Adriano, no sé, a ver quién me ayuda, ¿qué dinastía es esta? Y cómo, o sea, cómo pasan a la historia, gracias a Maquiavelo, a Gibbon, no sé, ¿alguien se acuerda de eso? ¿Cómo aparece? Siglo de oro. Es la Sí, dinastía de los Antoninos. claro, es la dinastía de los Antoninos, que no sé si tienen presente, pero bueno, Maquiavelo son a los que llama, bueno, a Antonino Pío y después a Marco Aurelio, en este conjunto de Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, como los 5 mejores emperadores, los 5 buenos emperadores, ¿no? El esplendor de la Pax. Claro, claro. Gibbon, de hecho, en el libro sobre el Decline and Fall del Imperio Romano, los describe, ¿no?, como benevolentes, moderados, que bueno, Maquiavelo también, ¿no?, tiene estas virtudes, o sea, su virtud sobresale por cualquier otra cosa. Respecto también de los monarcas anteriores, donde tenemos ese periodo más bien convulsionado, algunos monarcas también tildados de tiránicos o de opresivos, ¿sí? Pero bueno, Gibbon de hecho dice algo así como que es el mejor momento, ¿cómo dice? Ahora me olvidé, pero después, bueno, léanlo, pero es como la época más feliz del mundo, dice Gibbon, por ejemplo. Es como, de nuevo, no lo digo riéndome de Gibbon con falta de respeto, sino con esto que venimos hablando de las construcciones discursivas también, ¿no? Bueno, entonces, esto para que tengamos... Acá Héctor dice que sí, la época más feliz, Ahí está. dice Gibbon, y Juan está diciendo, importante Marco Aurelio como filósofo estoico también. Claro, sí. Claro, sí, ahora vamos a relacionar algo de esta cuestión de la erudición o de los intereses culturales y literarios de estos emperadores también, sí. Gracias, gracias Rosana, me ayuda. Bueno, entonces, de nuevo, disculpen, esto es una cosa, o sea, ni Wikipedia lo hace tan superficial, perdonen, voy rápido entonces pero no llego, sino. Bueno,
Yo acá para resumir un poco el espíritu de este periodo del que vamos a verlo a Plutarco en acción, les pongo esta frase, que es un verso de la epístola 2 de Horacio, famosísimo, o sea, anterior por supuesto, pero que suele tomarse como descriptivo de esta época, Graecia capta, o sea, la idea sería algo así como la Grecia que fue vencida, en realidad terminó tomando a quien la venció, o sea, a Roma. ¿Por qué? Porque lo que hace es darle a Roma, bueno, sus bueno, artis, ¿no? O sea, le introducen en el Lacio las artes, ¿no? Entonces está esta como especie de compensación que sienten los griegos de, bueno, fuimos vencidos por Roma, pero nosotros tenemos nuestra cultura, nuestras artes, nuestra literatura, que son las que le vamos a terminar imponiendo a los romanos, ¿no? Como, yo digo consuelo, no sé, hay una ida y vuelta, en eso ahora justo vamos a hablar de eso. ¿Por qué? A ver, desde el punto de vista político, pensemos, nosotros recién hablábamos entonces de estos cargos públicos que tuvo Plutarco, por ejemplo, y lo que tenemos que pensar ahí es, primero, que a grandes rasgos sí podríamos decir que las ciudades griegas tienen autonomía en el contexto del Imperio Romano, o sea, Roma les permite conservar los gobiernos locales, entonces esto, bueno, de nuevo, le da cierta dignidad al pueblo griego en un punto, ¿no? En relación con esto también tenemos que pensar, no de todos los emperadores, pero sí del filohelenismo de algunos de los emperadores romanos, que lo que va a hacer precisamente es tomar lo que decíamos antes, ¿no? Tomar la cultura, la literatura y apropiarse, ¿no? De griega y apropiarse de ella, ¿no? A Trajano se lo podría llegar a relacionar con algo de esto, lo pongo medio con comillas, o sea, no porque Trajano sea, o sea, Trajano es un militar, o sea, no, de nuevo, no lo quiero encasillar, pero digamos, sí en todo caso, o sea, él no es un hombre en principio, no sé, o sea, corríjanme si alguno me quiere corregir, pero digamos, no, al gran emperador que podríamos sí denominar como Filo-Heleno es Adriano, ¿no? O sea, Adriano sí tiene claramente un interés él particular por estos temas más relacionados con lo filosófico, lo literario, etc., ¿no? Pero sí lo que podríamos decir es que a partir de Trajano vamos a encontrar en el imperio como esto que les decía, como el respeto, la promoción, el impulso de las artes, la cultura griegas, pero también como arma política, ¿no? O sea, no es solamente, como decíamos recién, o yo decía recién respecto de Adriano, que era un genuino interés de él. Es una forma de control, o sea, Roma lo que hace es apropiarse de la producción simbólica de Grecia. Y bueno, nosotros con Plutarco, que escribe estas vidas paralelas, que son paralelas, un griego y un romano, vamos a tener un bastante buen ejemplo de eso, ¿no? Ahora o sea, esa paridad entre, bueno, el griego y el romano. Bueno, y en relación con esto, algo que yo ahora lo menciono y después se los voy a recordar cuando veamos las construcciones de los líderes, es que hay un valor sobre todo, como decía, a partir de la época de mayor estabilidad, que sería a partir de Trajano, que es la importancia de la homonoia. Se los puse transliterado, no en griego, que sería como la concordia latina, en latín, que es este periodo de estabilidad que también es lo que va a permitir, o sea, cuando estamos en el medio de guerras civiles y de convulsión política, tampoco es que, bueno, las artes, la literatura, como, o sea, puede ser que sí, digamos, pero lo que se suele decir es que que esa estabilidad propicia también un clima para fomentar estas disciplinas, ¿no? Incluso es un discurso también desde el propio Estado. Por ejemplo, ahí en Adriano con Arístide se está hablando siempre a Moya del koinón, esto de que las ciudades no se tienen que pelear en Asia Menor por cuál es la más importante. Es una política de Estado en este periodo. Sí, claro, exacto. Pero entonces, ¿yo por qué lo digo? Porque si nosotros después vamos a leer biografías de Plutarco que hablan, por ejemplo, de Pericles, y por ahí Plutarco mete la homonoia en su descripción de Pericles, o sea, ¿está hablando de Atenas del siglo V o está hablando de su propio contexto? O las dos cosas, ¿no? O sea, ahí, digamos, son temas para pensar, porque también ahora voy a hablar de esto, pero para pensarlo, digo, ¿no?
Bueno, y después sobre Plutarco en Acá puntual. Juan te apunta, Sí. acá Juan te apunta que Marco Aurelio escribe en griego, Claro, precisamente. claro, sí, sí, totalmente, claro, sí, 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 sí. Y nosotros lo vamos a hacer sobre todo, o sea, por el periodo de Plutarco con Adriano. Y para Teseo también lo vamos a ver, pero no hoy, porque hoy no llegamos. Bueno, o sea, sí vamos a llegar a ver Teseo, pero no esto que, o sea, la conclusión final de cómo se retoma la figura de Teseo en época de Adriano. Bueno, entonces, de Plutarco, no te perdamos de vista que Plutarco, entonces, es un miembro de la élite, es un hombre comprometido con la política, o sea, no es un erudito que escribe en la Torre de Marfil, sino que lo vemos, lo hemos visto recién como, con cargos políticos, y también tenemos que pensar que él tiene un público lector en el que piensa cuando escribe sus obras, que son personalidades relevantes de la política romana, o sea, romanos, que los vemos en las dedicatorias. Si tuvieron la oportunidad de leer, por ejemplo, o chusmear la biografía de Teseo, que es la que vamos a leer hoy, el prólogo tiene una dedicatoria a Susanencio, de época de Trajano, Adriano, entonces digo, eso también no nos puede pasar por alto, porque entonces Plutarco es un hombre que, bueno, le podemos atribuir o sea, su amplia cultura, o sea, esto no lo quiero disminuir, y esto sí me parece importante, disminuir su trabajo con fuentes, su reflexión filosófica, sus lecturas, o sea, no, por supuesto que no, y su investigación histórica, pero bueno, es un hombre que está metido, o sea, tiene una cabeza que es la de este momento, ¿no? Y esto se los recomiendo de nuevo, nosotros no vamos a profundizar en eso, pero sí hay que tener en cuenta que si nosotros por ahí queremos completar muchas de las posibles ideas que se pueden extraer de las biografías de Plutarco, que es narración histórica, si se quiere, bueno, lo podemos complementar con la lectura de algunos tratados políticos en esta otra obra que habíamos comentado, que era Moralia. Ahora les voy a decir cuáles son los títulos, porque ahí también podemos encontrar esto que les digo, o sea, una reflexión más bien teórica, y bueno, tal vez puede complementar lo que leamos de las biografías. Y respecto de, digamos, a ver, ¿qué le pasa a Plutarco con los emperadores? O sea, ¿cuál es la relación que él tiene con los emperadores? Y en general de lo que o lo que yo diría es que lo que se puede ver es una actitud moderada. Es decir, está esta idea de que, bueno, Plutarco es griego, y va a tratar de poner como a Grecia como un ejemplo, y va a tratar de él mismo, bueno, reivindicarse como griego y continuador de una tradición literaria, cultural griega, pero tiene que tener cuidado respecto de eso, porque también tiene que tener cuidado respecto de sus buenas relaciones con el poder. Y para eso yo acá les traigo uno de los, justo de estos tratados de Moralia que les comentaba, que de tema político, en donde esta actitud de moderación queda bastante en evidencia. Por ejemplo, en este tratado que se llama Praecepta Gerende de República, o Consejos Políticos, una traducción posible, o canónica, con la que creo que las traducciones de Gredos, que son a mi juicio, bueno, las que, para leer en castellano Plutarco, yo les puse las de Gredos, las de las biografías, bueno, en general me parece que son en castellano lo mejor que podemos leer. Entonces dice, bueno, estas traducciones son mías, claro, digo, las que vayamos a ver, por eso discúlpenme si son medio feas, pero bueno, pero digo, les digo eso, si les interesa leer tanto de las biografías como de Moralia, las traducciones de Gredo son excelentes. Bueno, entonces dice, por ejemplo, Plutarco acá, es posible moldear el carácter y hacer prudentes a los contemporáneos refiriendo a los hechos pasados de los griegos, ¿no? Acá, bueno, esto que les decía, ¿no? Vamos a traer a los griegos y a pensarnos a nosotros mismos a partir de los griegos. Pero después fíjese acá, por ejemplo, es necesario no solo mostrarse a uno mismo y a la patria irreprochables ante los dirigentes, sino también tener algún amigo en las altas esferas del poder, como un firme sustento de la política, pues los romanos mismos son muy solícitos con los intereses políticos de sus amigos, y es bueno obtener frutos tomados de la amistad con el poder. Lo dice claramente, que es en realidad básicamente su situación, ¿no? Y fíjense acá cómo está, me interesa porque es la cuestión de, bueno, sí, nosotros nos supeditamos a Roma, pero ojo, no nos esclavicemos más de lo que es necesario. A ver, aunque se haga la patria manifiestamente dócil con los dominadores, sin embargo, no se le debe humillar aún más
ni si ya tiene el pie atado, oprimirle además el cuello. Entonces, por eso yo mencionaba esta idea moderada, o sea, tenemos una reivindicación de lo griego, pero también, bueno, seamos amigos de los romanos, pero tampoco la pavada, podríamos decir. Bueno, paso rápido. Porque lo otro, ya para finalizar el contexto de Plutarco, que no quería pasar por alto, es que a Plutarco se lo suele poner como uno de los representantes de este movimiento llamado segunda sofística. Este término frase de segunda sofística aparece en Filóstrato, que es un autor, ahí les marco más o menos las fechas, entre el 160, 170 y 249, que escribió, entre otras cosas, esta famosa Vida de los sofistas, en donde justo ahí hace mención a esta frase de la segunda sofística, y comenta que hay un grupo de oradores, de los que Esquines sería el primero, que son, él dice, continuadores de los antiguos sofistas. ¿Que quiénes son los antiguos sofistas? Los de la Atenas del siglo V, los famosos con los que se pelea Sócrates, o sea, Gorgias, Protágoras, o el personaje de Sócrates, digamos. Gorgias, Protágoras, Pródico, Antifonte, Critias y Sócrates. Entonces, ¿qué es esta segunda sofística? ¿No? Que es un periodo que podríamos ubicar entre el siglo I y hasta el siglo V, o sea, es muy amplio el fenómeno. Yo me concentro ahora solamente en lo que me interesa, que es la segunda sofística griega de época de Plutarco, pero básicamente es esto que se sugiere, ¿no? Es una recreación de la Atenas clásica, en donde lo que encontramos es un renacimiento de la retórica, de la oratoria, de la filosofía, de otras artes, siempre de nuevo, digamos, pensémosla en relación a la política, o sea, porque esto que el tercer ítem que les pongo acá en la diapositiva, ¿no? O sea, la oratoria está al servicio de los intereses de las aristocracias locales, del mismo modo que estaba en Atenas clásica, ¿no? O sea, salvando las distancias, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, porque esto es una forma de un impulso político de las carreras, o sea, ascenso social, fortalecimiento de las relaciones con otros miembros de la élite de Roma, ¿no? El tener una formación oratoria, ¿no? Bueno, y acá les pongo, por último, algunos ejemplos como Dion Crisóstomo, Filóstrato, Luciano, Polemón, Plutarco, digo, como para que tengan así un panorama básico, por si les supongo que algunos de ellos los conocerán. Bueno, serían los exponentes de este grupo de la segunda sofística. Y bueno, por último, si les interesa, acá arriba de la columna de Trajano, les pongo alguna bibliografía que en general me di cuenta que estaba casi toda en inglés, y si les interesa, yo por ahí en castellano el que puse es un artículo cortito de Francesca Mestre de 2007, que es bastante, como también resume bastante el contexto en el que Plutarco escribe, y es cortito, digo, ese para... Los demás son eso, bueno, libros y cosas así más. Bueno, nada, lo dejo acá, después, como les digo, tienen las diapositivas, y si les interesa, las buscan acá. Por último, yo ahora no me voy a meter en eso, pero no perdamos de vista que Plutarco también es un platónico. Yo lo diría igual con comillas, o sea, es un platónico, platonista, se lo suele decir cuando se habla de la filosofía o del pensamiento filosófico de Plutarco, que es un ecléctico, es decir, ahí hay un... Ahí, silencio un micrófono. Un ecléctico... Mute micrófono, por favor. Sí, ahí creo que mute, ¿no? Sí. Se suele decir que es un ecléctico, es decir, no, digamos, yo tengo dudas respecto de que a Plutarco se le pueda denominar filósofo. Parece más bien un muy inteligente lector de Platón, de Aristóteles, de filósofos anteriores, y hace como como un resumen, un compendio, tal vez introduce alguna idea propia, pero no podríamos atribuirle ninguna... Esperen que de nuevo escucho un... Esperen. A ver, esperen porque tengo que... Perdón, pero a mí me parece que el cuadradito es el de Sofía. Ahí está, ahí va. El que hacía ruidito. No, yo porque como... gracias. No, me pasa que de nuevo, como no los veo, tenía que abrir todos los cuadraditos, y ahí está.
Bueno, nada, o sea, parece que lo recontra critiqué a Plutarco desde la filosofía, pero no sé si hay acá alguien que se dedique a Plutarco desde la filosofía. Yo le tengo varias dudas, porque me hace a veces unas mezclas raras, no sé, pero no lo perdamos de vista eso, digamos, su interés filosófico que lo tiene y claramente, sobre todo en lo que hace a la moral, la ética, en esos temas justamente ahí a él le va a interesar y vamos a ver muchas de las construcciones que haga de sus líderes en relación con eso, con el tema, así de manera general, de la ética. Vamos a encontrar varias líneas en relación con eso. Lo estoy diciendo muy rápido, después menciono eventualmente cuando se dé el caso. Entonces, a ver, yo les pongo acá, para así como, de nuevo, son súper exageradas y súper polémicas, me siento como Polino en un programa de la tarde, pero como un titular así como para polémico. A ver, ¿qué nos podemos preguntar de Plutarco? Esa imagen de los líderes del pasado, él la forja como pensando en un modelo para emperador. No, los redecepcioné, no era tan polémico. A lo que parece que eran un poco exageradas las preguntas, ¿no? Pero bueno, a ver, la primera entonces es esa. La imagen que construye Plutarco de los líderes está pensada, entonces, o sea, él la piensa como modelo de emperador, o sea, ¿tiene alguna intención de llegar a que hay dudas respecto de si efectivamente Plutarco ha tenido efectivas relaciones, por ejemplo, con Trajano? ¿Hay algún texto que se considera dudoso de Plutarco dirigiéndose a Trajano? Entonces, hay dudas respecto de esto, de hasta qué punto es su interés tal ese, o simplemente, bueno, él escribe y que lo lea la élite, obviamente, pero bueno, no, como reflexión sin tener eso mediado. No sé, lo dejo como pregunta. La otra es lo que un poco ya sugería antes, la tergiversación. ¿Tergiversa los hechos históricos en función de la ideología imperial? De nuevo, es una pregunta muy exagerada. Yo diría que no, que la respuesta en principio es no, pero no puede escapar a su época. Eso sería mi respuesta adelantada. Pero bueno, es una pregunta válida para hacerse. O sea, ¿cómo escapa uno de su época? Bueno, y después la otra pregunta, que también es una pregunta un poco anticuada respecto de los estudios de Plutarco, que es si distorsiona los hechos que narra en función de propósitos literarios, filosóficos. Y esto lo digo así porque precisamente como nosotros hemos dicho, o sea, nosotros vamos a tomar a Plutarco como fuente y a Plutarco se lo toma como fuente, y de repente se lo va a criticar mucho porque se pone a contar una anécdota, se pone a contar un hecho que es trivial desde el punto de vista histórico, pero es bueno porque está escribiendo biografía, y los historiadores del siglo XIX, por ejemplo, y bueno, van a decir, no, esto como fuente histórica, ¿qué me está contando? ¿A mí qué me importa esta anécdota banal de un personaje tan relevante? Que me cuente la historia, que me cuente la guerra que ganó y cómo lo hizo. Entonces digo que, digamos, hoy día está superado el pensar a Plutarco como, o sea, un historiador, y creo que precisamente tiene una intencionalidad literaria, una intencionalidad estética, filosófica, y bueno, eso, él hace su obra y no nos tiene por qué dar explicaciones respecto de eso, pero hay que saber que eso está, en todo caso. Si lo queremos usar como fuente, eso hay que saber que está. Bueno, yo entonces ahora sí voy a... Perdón, sí. aquí te dice Nahuel que Finlay aplicaba la misma idea para analizar a Homero, la imposibilidad de no agregar caracteres de su época cuando caracteriza al pasado, Homero. Claro. Sí. Se le ocurre, dice eso. Sí, o sea, yo lo que creo que pasa con Plutarco es que precisamente como no es un historiador al estilo Tucídides, por ejemplo, donde te narra los hechos de manera dura, tajante, bueno, esto pasó, tal cual, bueno, que además Tucídides, y pongo el ejemplo de Tucídides a propósito, porque no es, por ejemplo, un Heródoto que introduce mitos deliberadamente, o oráculos, o cosas del estilo. Tucídides es como el más científico de los historiadores de la antigüedad griega, ¿no? Entonces Plutarco no es eso, o sea, Plutarco va a introducir un montón de detalles que no son históricos o relevantes desde el punto de vista histórico. Bueno, siempre genera esa duda. Bueno, y lo que decíamos, bueno, de lo que estábamos hablando, ¿no? Que la duda, la otra es esta de, bueno,
hasta qué punto poder abstraerse de su contexto. O sea, esas son como las preguntas que dejaba. Pero sí, por supuesto que sí, son lecturas que se pueden también hacer con otros, sí. Me fue para atrás, esperen, ahí está, obra de Plutarco. Bueno, nosotros vamos a estudiar entonces las vidas paralelas, de las que yo acá les pongo la lista de estas 20 cosas. Paralelas, ¿por qué? Porque tenemos la vida de un griego comparada en paralelo con la de uno romano, en general ese es el esquema, hay algunas dudas respecto del orden en alguna. Artajerjes es persa, es una excepción a la regla del griego y romano, pero digamos, la mayoría tienen este esquema, que como yo les decía antes, bueno, suponemos que está también en función de ese contexto de qué sé yo, de volver al pasado griego y qué le dicen los griegos antiguos a los romanos. Entonces, bueno, los compara, digamos, o sea, ¿no? Y los compara, por ejemplo, nosotros vamos a leer ahora la vida de Teseo comparada con la de Rómulo, como, digamos, ejemplo de, por ejemplo, dos fundadores, ¿no? Y esto, se los digo ahora, yo no voy a poder extenderme demasiado en este tema que voy a comentar, pero si a alguno le interesa, hágalo. La comparación es un factor literario estructurante de las biografías. Es decir, yo ahora no voy a hablar de la biografía de Rómulo, porque ahí tendría que tener un curso entero dedicado a Teseo y Rómulo, pero cuando uno lee cómo redacta Plutarco algunos hechos de la vida de Teseo, se pregunta hasta qué punto hay pasajes en los que no está hablando de Teseo de este modo, porque también está pensando en que va a hablar de Rómulo con esas características, porque los va a querer comparar al final. ¿Dónde? O sea, nosotros decíamos, vidas paralelas. Tenemos Teseo, Rómulo, y al final, no todas, fíjense, yo les pongo en la tercera columna, tienen las biografías estas paralelas, esto que se conoce como síncresis, o en latín comparatio, que es el paralelismo. Son unos pocos capítulos, que no todas las biografías lo tienen, yo les puse al costado cuáles la tienen y cuáles no, tampoco está muy claro si no las tenemos porque no están, o no las hizo Plutarco o porque se perdieron, pero la mayoría, como ven ustedes ahí, la mayoría de las biografías tienen estos capítulos al final donde compara a estos dos personajes. En general, el eje de la comparación es moral, ético, es decir, lo que va a plantearse es a quién fue mejor o peor, quién fue mayor o menor, más o menos virtuoso, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo esto y lo digo a propósito porque yo no voy a poder profundizar en eso por cuestiones de tiempo, pero entonces, cuando uno lee la biografía, yo ahora tomo la de Teseo porque es justo con la que vamos a arrancar, no podemos, por lo menos así como si nos interesa un trabajo exhaustivo, profundo de Plutarco, pensar que no tiene nada que ver con la de Rómulo. Todo lo contrario, muchas veces la redacción parece marcada en que, bueno, hay capítulos que parecen puestos porque como después de Rómulo va a hablar de esa manera, le va a servir para compararlo. Pero por ahí no es tan relevante para la construcción del personaje desde el punto de vista histórico, entre comillas. Bueno, y después de Moralia, brevemente yo les dejo para que, de nuevo, si después chusmean las diapositivas, si quieren ver la lista, de repente les pongo el título en castellano, en griego y en latín, porque circulan por ahí más bien los títulos en latín muchas veces. Para quienes les interesen las reflexiones más de tipo literario, acá les marco estas tres primeras obras, de lo que ahora igual algo voy a decir, o sea, por ejemplo, la educación de los hijos, o cómo debe el joven escuchar poesía. Esas obras son bastante de reflexión literaria, pero chusmen, ahí ven los títulos, sobre la abundancia de amigos, sobre la fortuna, deberes del matrimonio, sobre la superstición. Ven cómo las temáticas son variadas. Acá están en este grupito, les puse, por ejemplo, las máximas, compila máximas, por ejemplo, ¿no? Sobre la virtud moral, sobre la locuacidad, la curiosidad, la falsa modestia. Tiene varios títulos, ven que muy, muy heterogéneos, y acá están estos textos que yo les decía que para este curso pueden resultar interesantes de comparar, que son los políticos. La necesidad de que el filósofo converse con los gobernantes, o a un gobernante falto de instrucción, o sobre el anciano debe intervenir en política, o los consejos políticos, o este que no está muy seguro si es de Plutarco o no, la monarquía, democracia o oligarquía. Entonces digo, si les interesa, yo ahora lo paso rápido, pero son cortos, los pueden leer si a los que les interesa el tema más de tipo político. Y acá están los filosóficos, sobre los estoicos, sobre la generación del arma en el Timeo, bueno, cosas así muy más filosóficas.
Bien, y llegados acá, ya metiéndonos entonces en las vidas paralelas, hago una presentación así medio general de, porque es importante también tener presente que nosotros vamos a estar leyendo biografía. Les pongo algunas definiciones de biografía y de las características, para empezar a pensar sobre las características del género biográfico en la antigüedad. Ya les digo, este tema lo vamos a tratar después en otra clase, porque hoy no no los quiero aburrir más de lo que los estoy aburriendo con la teoría, pero evidentemente, bueno, nada, calculé mal, me parece. Bueno, no, vamos a llegar a TC hoy, vamos a llegar. Pero, insisto, o sea, me parece que como mejor tener algunas seguridades antes de meternos en el texto. Bueno, les pongo algunas definiciones de biografía. Por ejemplo, este hombre Stuart, que tiene un texto sobre la biografía antigua, dice: historia en prosa independiente de toda la vida de un hombre. Lo de independiente está porque nosotros podemos tener en la antigüedad tal vez algún pasaje de alguien que habla de la vida de alguien, pero eso no es biografía. Biografía es independiente, dice. Dile, por ejemplo, dice la descripción de la vida de una persona, más amplio. Momigliano, que es un autor del que voy a hablar posteriormente, y su obra la recomiendo sobre la biografía antigua, él va a decir que una biografía en la antigüedad es el relato completo o parcial de la vida de un hombre, desde su nacimiento a su muerte, dirigido por lo general a un destinatario educado y en prosa. Acá ya está pensando en obras concretas, Momigliano no está en general la definición. Y después Hegel, que tiene un librito muy lindo sobre biografía en la antigüedad, del que yo creo que voy a también tomar algunas cosas en otras clases, espero, dice, bueno, la vida de un individuo desde su nacimiento hasta la muerte, o al menos una parte considerable de este tiempo, representada en una forma oral, escrita o visual. Lo generaliza un poco más, pero bueno, solamente de esto lo que les voy a señalar, como para que también ahora tengamos presente, es en esta cosa de la vida del individuo del nacimiento hasta la muerte. ¿Cómo hacemos como historiadores, y acá estoy usando la palabra historiador en el sentido de quien se dedica a hechos de la antigüedad, quien se dedica a recabar hechos de la antigüedad? No estoy diciendo que Plutarco sea un historiador, pero para catalogarlo de un modo rápido y general, ¿cómo hace un historiador para llegar a esos hechos de la vida del individuo desde el nacimiento? Y esto, ya les digo, lo voy a retomar, espero, la clase que viene, pero es difícil hacer en la antigüedad digamos, un trabajo de fuentes que a mí me permitan llegar a todos los hechos de la vida de ese individuo. Ya costaría hacer eso con personajes que han nacido el siglo pasado, de los que, por ejemplo, no, o sea, algo tan sencillo como, no sé, si hoy yo quiero hacer una biografía de Messi, bueno, creo que tengo todo, casi todo, de Maradona, creo que tengo todo, miren los ejemplos que pongo, pero bueno, digo, creo que tengo fotos, tengo videos, o sea, tengo a la gente ahí, digamos, pero si yo ya me voy un poco más al pasado, de personalidades relevantes, no sé, presidentes, no sé, lo que ustedes quieran, ya los datos van a empezar a escasear, pues el material va a empezar a escasear, pero por cuestiones básicas, que es que, no sé, quiero una foto de alguien que nació ya para, no sé, a principios del siglo pasado, y no tengo. Entonces digo, por poner ejemplos para reconstruir una serie de temas, para hacer este relato de la vida completa, del nacimiento a la muerte, las fuentes me van a escasear, ¿sí? O sea, si estoy en la antigüedad, más que estas limitaciones que digo ahora para el siglo XIX, pero ya si quiero escribir una biografía de alguien del siglo XIX me va a costar. Imagínense lo que les pasa a estos hombres que escriben, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, sobre alguien que vivió en el siglo V antes de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y bueno, ya les digo, lo único que les planteo ahora, que es obvio que va a suceder, es, bueno, se va a dejar volar un poco la imaginación probablemente, o se va a tener que recurrir a dichos, mitos, a cosas que alguien me dijo, pero que no sé de dónde la sacaron, y esto es lo que les decía antes respecto de por qué a veces a Plutarco se le achaca el no ser un historiador al que se le pueda creer todo, porque hace eso, porque la biografía tiene ese problema, que como el recorrido tiene que ser el de la vida de esa persona, cuando no tengo, bueno, para completar esos pasajes,
tengo que empezar a hacer malabares. Eso va a pasar sobre todo en los inicios, en el nacimiento o en las etapas de juventud. Nada, sigo hablando y sigo hablando. Bueno. Bueno, y lo último, antes de pasar a Teseo, que quería mostrarles, son algunos de los, que no los vamos a leer porque no vamos a llegar, pero aunque sea algunas frasecitas sí, les quería mostrar de los prólogos más relevantes de las biografías de Plutarco, que suelen ser descritos como los pasajes programáticos, es decir, donde Plutarco hace reflexiones metaliterarias o comenta cuáles fueron sus dificultades o sus intereses en el momento de escribir, porque eso también nos va a permitir acceder a su obra, bueno, a partir también de lo que él nos dice que va a hacer. No necesariamente igual a veces lo que dice que va a hacer, lo hace. Pero bueno, creámosle un poco y después, bueno, veamos cómo cada uno saque sus conclusiones. Pero, ¿qué nos dice, por ejemplo, Plutarco sobre por qué decide escribir su obra, con qué problemas se topó? Y en la vida de Teseo, que seguramente, bueno, aunque sea habrán chusmeado o algo por ahí leyeron, es uno de los prólogos más citados para hablar de estos temas, porque acá él comenta las dificultades de trabajar con mitos. Este lo leo porque justamente es la de Teseo, ¿no? Está la dedicatoria, primero a Socio-Senecio, fíjense que ahí dice, bueno, como en las obras sobre geografía, Socio-Senecio, los historiadores, comprimiendo pequeñas partes de sus tablillas, o sea, donde están escribiendo, ¿no? Las cosas que escapan a su entendimiento, aducen que más allá hay algunos lugares sin agua y llenos de bestias salvajes, o tierra oscura, o helado de Sitia, o piélago congelado. Es como así los geógrafos, cuando llegan a esos lugares, bueno, dicen eso, esas frasecitas. Así a mí, que en la composición de las vidas paralelas llegué a un tiempo accesible a un relato verosímil y comprobable para la historia que se tiene a hechos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, él venía escribiendo sobre personajes no míticos, y ahora se va a poner a escribir sobre Teseo y Rómulo, que son míticos, entonces dice, hasta llegó un punto, pero entonces ahora, acerca de lo más antiguo, a mí, como a los geógrafos, me está permitido decir, las cosas de más allá, prodigiosas y con aires de tragedia, las tratan los poetas y mitógrafos, y todavía no tienen fiabilidad ni claridad. Nos lo advierte. Y lo que dice, bueno, ojalá fuera posible para nosotros que lo mítico, depurado con la razón, ahí el término para razón, en negrita ahí se lo encuentra, es logos, se supeditara a la razón, y que tomara aspecto de historia. Mas cuando la historia se aparta con firmeza de lo plausible y no es compatible con lo verosímil, necesitaremos de lectores indulgentes y que reciban la antigua leyenda con mansedumbre. Esto es un poco lo que les sugería yo antes, o sea, él va a llegar a un momento en el que, si quiere hablar de Teseo, no puede prescindir del mito, va a hablar de Teseo, es mítico. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, él, como los geógrafos, cuando llegan a lugares que no terminan de darse muy bien cuenta de qué son o llegan hasta acá, él en todo caso lo va a decir, bueno, esto es mítico, bueno, esto es como las cosas que trabajan los poetas, acá, entre paréntesis, yo hablaba del platonismo de Plutarco, Platón y la relación que Platón tiene con sus poetas, no es la de Plutarco, pero hay algo de influencia respecto de, bueno, los poetas cantan mentiras, como dice Platón, los poetas a veces exageran y tienen estas actitudes hacia personajes a los que o a los dioses o a las divinidades que les endilgan una serie de cosas negativas, que son malos ejemplos, y entonces Plutarco dice, guarda con eso, pero Plutarco los va a usar, no tiene esa actitud de echarlos de la República como Platón. Bien, esto no lo voy a leer, pero paso rápido este prólogo de la biografía de Emilio y de Pablo Emilio y Timoleón. Acá lo que dice Plutarco es, lo que les pongo en negrita, que va a usar a la historia como espejo para ordenar la vida y compararla con las virtudes de los antiguos. Y acá también abajo en negrita que les pongo, qué deleite mejor que estas, o sea que las vidas paralelas en principio, podrías tomar, le está hablando a quien está dedicando la obra, y qué cosa más efectiva para la corrección de las costumbres, de la forma de ser. Usar un personaje antiguo para espejarse en él y aprender y corregirse. Esto es una de las cosas que a Plutarco más le interesan de su obra, o de que genere su obra, que es tomarlo como modelo de virtud. Bueno, acá lo mismo, que la cotidianidad con la historia ayude para esto. Y después acá, en Simón, en este prólogo de Simón, de nuevo no lo voy a leer, pero a grandes rasgos de lo que va a hablar, tanto acá como en el pasaje siguiente, es algo así como que
hace una comparación con las obras artísticas, por ejemplo, con las estatuas, con las pinturas, es una imagen que va a aparecer en otros momentos de las biografías, y él lo que va a decir es que, bueno, a ver, cuando uno hace un retrato de alguien, no es necesario ni ponerle todos los defectos y que se vean, porque todos somos seres humanos y tenemos defectos, entonces no exageremos los defectos, pero tampoco las virtudes, pero lo que dice es, bueno, seamos indulgentes con esos defectos. Entonces, esto también es interesante tenerlo presente para cuando veamos que en esa forma de hacer historia, entre comillas, de Plutarco, bueno, vamos a ver que hay veces que matiza lo negativo. Y con Teseo algo de eso vamos a ver. Entonces, yo acá les pongo de nuevo, se me ocurrieron 2 libros en inglés, perdón, pero bueno, son como 2 libros que a mí me parecen como para empezar a trabajar Plutarco, que a mí me sirvieron muchísimo en su momento, que es la obra de Duff, que es el librito de Las vidas de Plutarco, explorando la virtud y el vicio, que para esta mirada que les decía de moral, ética y de, como decíamos antes, de usar a los personajes de la historia como ejemplos de conducta, es una buena aproximación a esto, y Duff tiene un capítulo inicial en donde justamente trabaja con los prólogos y con estos pasajes programáticos, entonces si a alguno le interesó ese tema, tiene justo, o sea, tiene estas dos cosas. Y después, bueno, el libro de Bartman, tiene, o sea, en realidad les pongo, ya que puse el libro, puse también otro artículo, el libro es también en general sobre Plutarco, y después, o sea, Plutarch's Lives, ahí lo tienen ahí abajo, y después tiene un articulito que es sobre los métodos, de cómo trabaja Plutarco, y de nuevo por ahí también como aproximación a cómo escribe Plutarco, les puede resultar interesante, perdón, está en inglés. Entonces, resumo y ya vamos a... ¿Me permitís, Analía? Sí. Hay 2 comentarios, Ay, sí. uno de cuando hablaba sobre las dificultades de la biografía, que lo hace Claudia. Por ejemplo, no se conocen los nombres completos de emperadores, hombres ilustres, se los conoce por sus apodos generalmente. Y por último, acá tengo algo de Alejandro. Creo que el ejercicio interpretativo y claramente historizante de Plutarco es una invitación que hace a sus contemporáneos a indagar en el pasado romano desde las diversas herramientas comunes griegas de la época, y que reflejan, de cierto modo, una identidad, una voluntad y conciencia que podemos llamar histórica desde nuestro tiempo, mediante trabajos como los de la mitografía, la de los logógrafos, historiadores, trágicos y poetas griegos. Sí, gracias Rosana y gracias Alejandro. Alejandro, no sé si vos, si querés abrir el micrófono y comentar algo, te invito, no sé si podés, etcétera. Digo yo porque, como les decía, les pido disculpas que a veces no hablando después me pierden en el chat, pero sí, está muy bien lo que decís, sí, claro. Pero digo, si querés aportar algo también no hay problema que abras el micrófono. Sí, claro, con gusto. Sí. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, yo ya, agradezco el espacio. Saludos desde Chile. Efectivamente, respecto a la reflexión que compartía, llama la atención de que la intención de Plutarco sea muy similar quizás a la que han tenido otros griegos para los romanos, como fue en su momento historiadores, quizás podemos citar a Polibio, podemos citar a Dionisio Halicarnaso, historiadores que tuvieron una intención de crear algo que los romanos no tenían y que cuesta mucho encontrar, que es esta conexión que tienen con un pasado que los griegos perfectamente pudieron conectar a través de la mitología, a través de la poesía, a través de las interpretaciones filosóficas que hacen de la mitología griega propiamente tal, y que desde un ejercicio pone como en la palestra, ¿cierto?, en una balanza, una intención que es muy propia de la identidad quizás cultural de los griegos, que es dialogar constantemente con el pasado, porque es aquello que se conoce. Y para los romanos, eso aquello que se conoce no estaba claro, sobre todo considerando, por ejemplo, si en su momento Rómulo era o no un dios, si efectivamente aquellos reyes que gobernaron Roma eran propiamente tal romanos o no, si eran latinos. Había un tema de identidad cultural que en la época, por lo menos imperial romana, estaba todavía fundiéndose, estaba fundándose, conectándose con otras culturas, tratando de buscar una identidad que muchas veces era más diversa que unificada. Entonces, por eso muchos emperadores también
tenían a su haber herramientas como entregar esta ciudadanía romana, pero bajo qué costo. Simplemente era desde un punto de vista nominal, pero para aquellas personas que recibían esa ciudadanía romana, cómo la hacían valer en un contexto en donde la identidad era muy diversa y poco clara. Entonces, lo que hace Plutarco, creo yo, que viene a ser un puente desde esa perspectiva, utilizando herramientas que para los griegos, por lo menos la élite griega, tenía muy clara, que formaban parte de su identidad. Claro. Entonces, por eso hacía este comentario a propósito de también otros autores griegos que estuvieron al servicio de los romanos. Exacto. Sí, sí, está perfecto. Gracias, gracias, Alejandro. Sí, sí, está como descripción del momento, y sí, ahí está claro el tema de la indagación cultural, exactamente, identitaria y cultural, sí. Y en realidad lo que son tensiones permanentes con eso, ¿no? Por eso yo también decía, ¿no? Que lo que uno tiene que leer también es la construcción de eso, ¿no? O sea, y cómo esa construcción uno le permite también como ir desentrañando esas tensiones de la identidad. Sí, 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 gracias por el aporte. Bueno, entonces les decía, les voy a resumir y ya prometo, deseo ya, entonces lo que vine diciendo, ¿no? Nosotros en Plutarco, respecto del estilo y del método, lo que vamos a encontrar son estas anécdotas que les decía, que no tienen relevancia histórica, entre comillas, pero para Plutarco van a ser fundamentales porque de las anécdotas él va a decir, bueno, nada, se me salteó la diapositiva, no, pero no puedo, no, perdón, no puedo saltear esa diapositiva. Está la famosa, se me debe haber pasado rápido un segundo, se me debe haber pasado rápido con el PowerPoint y ahora no me vuelve. Bueno, nada, lean después, porque ahora se me olvidó la máquina. Lean después, si pueden, en las diapositivas está el prólogo de la vida de Alejandro Magno, en donde está la famosa frase, no escribo historias sino vidas. Esa frase es fundamental y se me pasó, miren, estas cosas es la tecnología que atenta contra mí, y ahora igual tengo tildada la computadora, no va ni para atrás ni para adelante. Ah, a ver, ahí va para atrás. A ver, esperen, porque nosotros hacemos una pausa y... A ver, ahí voy para atrás. Solo para que, porque es importante, digo, estamos leyendo un autor que justamente proclama que él no está escribiendo historia. Bueno, no, se me tildó la computadora. Bueno, no, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque no me va... Ahí vamos. Esta, ¿la ven? La diapositiva, ¿la están viendo? ¿Sí? Simón, Sí, Simón 2. Sí. Alejandro está ahora, ¿no? Sí. Ahora Alejandro. Bien, nada, es simplemente porque es fundamental, o sea, se cita en todos lados, no lo voy a dejar de citar yo justamente para describir, o sea, Plutarco dice específicamente que no lo cuestionen por poner anécdotas, no me cuestionen por esto. Ahí dice un poco más arriba, o sea, va a escribir sobre Alejandro, ¿no? Y César, César que fue destruido por Pompeyo, entonces dice, bueno, la cantidad de hechos que subyacen, no haremos ningún prefacio más que pedir a los lectores que no nos critiquen, dice eso, que no nos critiquen si no referimos en cada caso detalladamente algún hecho famoso, sino que acortamos la mayoría de ellos, pues no escribimos historias, es un plural majestático, deberíamos traducirlo, yo les dije, esta traducción es mía, puede ser un poco torpe por momentos, no escribo historias, sino vidas. Y la revelación de la virtud o el vicio no se encuentra solo en las acciones más relumbrantes, sino que muchas veces un hecho o frase insignificante o gesto constituye un reflejo del carácter más que los combates con miles de muertos y las grandes tácticas de batalla y los asedios a ciudades. Perdón que justo no podía no mencionarles esta frase que es fundamental por esto que les decía.
O sea, él mismo dice, yo no les voy o sea, no esperen de mí que les dé este detalle histórico, ¿no? Miente Plutarco, no sé si alguien leyó Plutarco, miente, o sea, va a hablar de los hechos históricos, por supuesto, pero en todo caso lo que está diciendo es, bueno, o sea, dice claramente, aunque sea esto, bueno, pero a mí lo que me va a interesar es esto otro. Entonces, por eso yo les decía, las anécdotas van a estar, dichos, máximas, a veces no sabemos nada más, o sea, por ejemplo, sobre todo en las partes de la niñez o de la juventud, se cita que tal personaje dijo tal cosa y nos dice la frase que dijo el personaje, que no sabemos de dónde la saca, pero para él es relevante de describir su carácter, porque es lo que le va a interesar. En donde puede también va a hablar, además del carácter, de la apariencia, porque también va a ligarlo con algunas cosas del carácter. Muchas veces va también a emplear citas literarias, por ejemplo, en las biografías atenienses, en la de Pericles que vamos a leer, sobre todo va a poner citas cómicas, entonces eso también le va a servir para describir a estos personajes. Y después él, digamos, ya entremezclando la narración, él va a tener alguna reflexión de tipo filosófico, moral sobre todo, aunque no necesariamente, algunas son reflexiones hasta científicas o de cuestiones de la naturaleza o de los dioses de manera más general. Va a contarnos muchas veces cuáles son las fuentes que usa y también va a reflexionar sobre ellas. Esto que decíamos en Teseo está bastante, o sea, cuál es mítica, cuál es no, cuál él le crea o cuáles no siempre lo dice. Y de nuevo, no perdamos de vista el propósito moral. O sea, todo esto está en función, como decíamos antes, de que lo que a él le va a interesar es describir el carácter de estos personajes como forma de acercarse a ellos a partir de eso. Bueno, llegamos a Teseo. De Teseo, entonces vamos, ya les digo, igual estaba previsto esto, vamos a empezar a hablar hoy, pero seguimos la clase que viene, porque a Solón creo que le podemos dar un poquitito menos de tiempo, porque es un poco más, si se quiere, o sea, es menos heterogénea la biografía. Teseo tiene varias capas para analizar. Nosotros vamos a ver de Teseo, vamos a partir de la biografía de Plutarco, pero vamos también a ir buscando cuál es la tradición que recoge la biografía de Plutarco, y como decíamos, para pensar, reflexionar sobre la construcción de la imagen de este héroe, en donde vamos a tener hazañas, que seguramente las conocemos, o sea, cómo se pelea con diferentes malos, villanos, porque más o menos es un esquema bastante de cuento tradicional en principio, ¿no? Pero Teseo también va a ser el fundador de la democracia y el que lleva a cabo el famoso cinecismo del mundo ateniense, o sea, la unión de Atenas como una sola ciudad, dispersos a la unión de Atenas, por eso, bueno, funda Atenas. Pero también vamos a tener esta figura, o sea, de un hombre que tiene algunos problemas con las mujeres y raptos de mujeres, y eso también es algo a tener presente, o sea, tiene estas hazañas en contra de estos hombres, o hombres, o en algunos casos monstruos, que lo muestran su valentía, etc. Es el héroe democrático porque funda Atenas, y vamos a hablar de eso también, y cómo va a ser retomada esa imagen. Pero también tiene una beta bastante cuestionable desde el punto de vista moral, y podríamos también ver ahí qué hace Plutarco con eso. Y lo otro que vamos a hacer en esta de la construcción de la imagen es ver la construcción de la imagen de Teseo en época de los antoninos, o sea, cómo en época de Plutarco, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y después, bueno, sí, en el medio las reapropiaciones en propia Atenas, o sea, digamos, bueno, no los quiero abrumar ahora, pero básicamente va a ser si Pisístrato, el tirano, o los Pisistrátidas, ¿no? Época de tiranía en Atenas, lo retoman. Hay dudas de esto, porque hay dudas sobre las fechas, o si en realidad es una construcción democrática la que retoma a Teseo. En cualquiera de los casos es apropiárselo para llevar agua para su molino. No quiere decir que Teseo no sea lo que es, digamos, pero si han sido los Pisistrátidas los que han usado la imagen de Teseo, o sea, los tiranos para engrandecerse, y de qué modo, o ya es una construcción solamente posterior a la tiranía. Después lo vamos a ver. Bien, hagamos un repaso de la estructura de la biografía. Nosotros vamos a tener primero entonces la introducción, que es algo de lo que ya leímos, el origen del personaje, el nacimiento y la infancia. Les pongo ahí en la primera columna, son los capítulos de las biografías.
Después en 6 y 7 toda la descripción, la introducción a este viaje iniciático que va a llevar a cabo. Entre 8 y 11 las hazañas estas que decíamos en contra de estos malos, las podríamos describir como las hazañas en el Golfo Sarónico, porque es allí mismo, ahora les voy a mostrar en el mapa donde se ejecutan. Después, bueno, acá en realidad las del Golfo Sarónico en realidad entrarían también el episodio 14 del Tono de Maratón. Ahí me quedó una de más. Bueno, el Toro de Maratón entra también en esas hazañas, pero en el medio Plutarco nos puso que una vez que él lleva a cabo esas hazañas, lo reconoce su padre, tiene conflictos para ver quién es el sucesor del trono en contra de los Palántidas, y bueno, después viene el episodio del Toro de Maratón. Hay una posible divergencia de mitos respecto de si la hazaña del Toro de Maratón va ahí o más cerca de las otras hazañas. Vamos a ver qué pasa también con eso. Vamos a ver, yo les voy a plantear los problemas, no tengo soluciones, pero porque no sé si las hay tampoco. Bueno, entre 15 y 23, fíjense la cantidad de capítulos dedicados al episodio del Minotauro. Después el Teseo rey, pero Teseo rey democrático, con toda la contradicción que se puede albergar, esto que decíamos antes, el cinecismo, o sea, la unión de Atenas como una sola ciudad y la instauración de la democracia. Después viene estas otras hazañas más violentas que yo decía recién, la guerra de las Amazonas, el rapto de mujeres, y después la centauromaquia, el rapto de Helena y de Perséfone, y finalmente como el enfrentamiento de los Tindáridas como consecuencia del rapto de Helena, y regreso a Atenas, algunos conflictos ahí que tiene, y muerte. Y no es algo que sea muy típico no está en todas las biografías, estas honras póstumas al personaje, que nos van a servir también para ver la construcción posterior. Entonces, entre las hazañas del Golfo Sarónico y después la parte del reconocimiento de Egeo, hay como un núcleo interesante como solito para trabajar. Después del episodio cretense el Minotauro vienen estos pasajes entre 24 y 25 que son los más de tema político, que precisamente son donde vamos a poder encontrar otros vínculos con épocas posteriores y la construcción de Teseo como democrático o como fundador de la democracia va a estar sobre todo en estos capítulos. Y bueno, después viene, como les decía, todas estas hazañas más de los raptos, la centauromaquia, rapto de Helena, y la parte final de la biografía, estos dos últimos capítulos. Estoy más que nada mostrándoles como la estructura con la que yo me voy a ceñir. Bueno, respecto al origen, hacemos un mínimo cuadro árbol genealógico. Teseo es hijo de Egeo y Etra, que esto nos da un doble linaje asociado, por un lado con el Ática y por otro lado con el Peloponeso. De Egeo, Plutarco no menciona a todos estos seres que yo les pongo acá, pero sí dice que se remonta a Erecteo, el linaje. ¿Se acuerdan que decíamos en la construcción de estos héroes? Tiene que haber un linaje. Entonces ahí se me trabó un poco la computadora, en algún momento va a llegar a Erecteo como padre de Cécrope y de Pandión. Ahí está. A ver. No quiero tocar más nada porque se me colapsa más. Bueno, y fíjense ahí que yo les pongo ahí Egeo, hijo de Pandión, que tiene a su vez a este hermano Palante, los Palántidas, que son los que van a también reclamar el trono de Teseo, con lo que eso va a aparecer bastante en la biografía. Y después les decía que por el lado materno Etra es hija de Piteo, que aparece en la biografía, a su vez hijo de Pélope, que es ni más ni menos Pélope es el que le da el nombre al Peloponeso, ¿no? Porque el Peloponeso es la isla de Pélops, digamos. Entonces, esto simplemente ahora es como para que nos vayan resonando los nombres, se los menciono, y para que en todo caso sí tengamos presente que tenemos en Teseo entonces una rama jónica, digamos, jónica en el sentido de que, bueno, estaría esta zona del Ática representada en el linaje de Egeo hasta llegar a Erecteo, ahí hay una mención de Plutarco a que, bueno, son autóctonos, que bueno, es dudoso, o sea, que son autóctonos, pero bueno, en principio podríamos pensar que los jonios en Atenas, en la zona del Ática, son autóctonos. Bueno, y del otro lado el Peloponeso, por vía materna.
Perdón, Sí. acá Juan te pregunta si Erecteo además era hijo de Atenea, ¿no es así? Bueno, claro, porque se supone que son las filiaciones hacia los dioses que se supone que sí, pero es ese tipo de construcción, sí, a partir de divinidades que sí, sí. Porque, de nuevo, perdón, ahí está la cuestión de la construcción para llegar a la, como a la justificación de la autoctonía. Entonces digo, de nuevo, son construcciones, ¿no? Pero sí, un tanto que eso sirve para corroborar como que nos remontamos a un Dios y somos entonces hijos de un Dios, bueno, podemos, o sea, está bien que estemos acá, ¿no? Bueno, yo les voy a ir citando, pero más que, o sea, espero no, o sea, ustedes me van diciendo también si o sea, apórtenme lo que hayan leído, yo voy a resumir como algunas frasecitas para disparadores de los distintos capítulos de la biografía. Acá, bueno, primero, respecto de, o sea, previo al nacimiento, o sea, la gestación sería del personaje, ¿se acuerdan, no? Que Egeo, decía en Plutarco, bueno, quería tener hijos, pero la Pitia le había dicho, bueno, que mejor no, por lo menos no antes de llegar a Atenas, que no se acostara con ninguna mujer antes de llegar a Atenas, y él recibe entonces este oráculo, ¿no? De la Pitia. Ahí está justo esta ánfora del siglo V, que entendemos, o sea, se supone que ahí están Egeo y la Pitia está consultando al oráculo, entonces es como que tenemos registrado el momento A ver, esperen que ahí se me trabó un poco la compu, porque justo había puesto la cita acá, bueno, la puse en griego, la cita del oráculo que tiene Egeo, que recibe Egeo, que le dice, bueno, no liberes, el mejor varón entre los hombres, al pie que va delante del odre antes de llegar a Atenas. Y esto es un poco enigmático, porque ¿qué es ese pie que está delante del odre? El odre es, bueno, como ese recipiente de cuero donde se pone el vino, entonces se supone que ¿hacías gesto, Rosana, o perdóname que... no, está bien. Me parece... No, sí, que hacía gesto justo de eso, de que el odre era eso, sí, bien. Claro, y entonces como suele por ahí nada. ponerse ahí de costadito, o sea, lo que se supone que hay que interpretar acá es que el odre sería, o sea, estaría aludiendo a la panza, a la zona del vientre, y ese pie que está delante sería el pene. Pero bueno, Egeo no lo entendió, entonces fue a Piteo a preguntarle a ver, ¿qué entendés vos? ¿Qué me dijo el oráculo? Siempre, igual los oráculos son a propósito, ¿no? Engañosos, ya no nos lo dijo Heráclito. Bueno, y Piteo básicamente, digamos, medio que lo convence, dice Plutarco, de que se acueste con Etra, su hija, vimos recién. Y bueno, Etra se supone, Egeo, que queda embarazada, luego de acostarse con ella, entonces lo que hace es dejarle, o él se va a ir, la residencia de Etra, que es después donde va a nacer Teseo, acuérdense que es Trecén, ahora vamos a ver igual el mapa, pero no me muevo ahora en la diapositiva porque me colapsa la compu, me parece. Bueno, pero entonces les decía, cuando Egeo sospecha que quedó embarazada de Etra, lo que hace es dejarle, ¿qué cosa? O sea, ¿alguien quiere contarlo? Digo, para así no lo cuento yo, si alguien lo sabe, lo tiene presente, lo leyeron. Le hace ocultar la sandalia y la espada, y le dice, bueno, vos guardá esto, le pone una roca encima, le dice, vos guardalo esto en secreto, en el caso de que entonces nuestro hijo crezca y demuestre, llegue a la edad adulta, demuestre valentía, etcétera, bueno, le vas a revelar el lugar, pero mientras mantengámoslo oculto, digamos, lo que señala Plutarco es que lo que tiene es temor precisamente de los palántidas, que son los que están esperando, ¿no? recibir el trono luego de Egeo. Bien, y ahí entonces pasa el tiempo y como Plutarco nos dice ahí en el capítulo 6, bueno, Etra efectivamente mantuvo oculto ese secreto,
y también se hace correr el rumor de que, Piteo, dice Plutarco que es quien lo hace correr, de que Teseo era hijo de Poseidón, del dios Poseidón. Básicamente, entonces, ahí lo que sucede, entonces, es esto que decíamos, ¿no? Etra lo cría, Piteo en realidad es el que se encarga de su crianza sobre todo, o sea, como de figura masculina, bueno, esto llega a la edad adulta, ahí, adolescente, Meirakion, aparece en griego, y, bueno, junto con el vigor de su cuerpo, Rome es el término en griego, vigor, Rome, y esto lo digo lo de Rome porque justo en la biografía de Rómulo hay algunas alusiones a la Rome, a la fuerza, al vigor de los primeros que llegan a Roma. Digo, lo dejo ahí, pero no me explayo. Bueno, daba muestras de valentía y de un talante firme, asegurado, con buen juicio e inteligencia, y entonces Etra lo que hace, acá está este cuadro que muestra esto de cómo Teseo, entonces, bueno, levanta la piedra y se encuentra con, bueno, descubre su origen, ¿no? que es hijo de Egeo. Y entonces, al reconocer su origen, lo que tiene que hacer es este viaje iniciático, o sea, para, bueno, ir a Atenas a conocer a su padre. Y esto de viaje iniciático es importante ya para pensarlo en la construcción de la Atenas clásica del personaje de Teseo, porque hay algo ahí de vínculo entre esta idea de iniciación del joven y el paso a la ciudadanía. A eso es algo que se puede rastrear, que se puede ver, entonces como la imagen de Teseo, de un jovencito que no era nadie, digamos, o sea, que no era hijo de Teseo al principio, o sea, no era ateniense, no era nada, hacerlo. Entonces hay ahí, después la construcción ateniense, retomar a Teseo va a ser importante también por eso, porque va a estar esta idea de adquirir ciudadanía, que es algo básicamente que también es lo que hace Teseo al digamos, recibir, entre comillas, la ciudadanía ática a partir de Egeo, ¿no? Por supuesto, estoy haciendo un paralelo también muy, muy burdo. Bien, y antes de terminar, porque ya estaríamos cerca de la hora, y ven que me retrasé, quiero mostrarles simplemente, o dejar planteado el tema de los monstruos a los que se va a ir enfrentando Teseo, y para observar algunas de sus características, que son, yo les pongo en término en griego, son estos monstruos que precisamente lo que nos va a decir el texto es que, bueno, él va a tener que ir a Atenas, va a ir por tierra, no por agua, y la tierra está llena de estos monstruos que amenazan con su fuerza, con su violencia, con el salvajismo, con su crueldad. Ahí les pongo diferentes términos, pero además de esta cosa digamos, más física, son personajes que abusan, que están en contra de la justicia, y aparece el término dikaiosune, que están en contra de la equidad, y aparece el término toison. Yo, esto de nuevo, para quienes tienen más presente el contexto o los textos clásicos, bueno, son términos muy, muy fuertemente connotados para la Atenas clásica, y también están en contra de la humanidad, la filantropía, que es un valor, además, y es un valor en el mundo griego y después retomado en el mundo romano. ¿Por qué estaban estos monstruos dando vueltas? Sueltos, porque bueno, Heracles, que era el que contenía los monstruos, ahí abajo está la imagen de Heracles, estaba esclavizado por Ónfale, Lidia, entonces no estaba. Entonces, acá también se va a dar, y con esto cierro, esto que plantea Plutarco y que va a ser muy importante para la construcción de Teseo, que es la emulación a Heracles, ¿sí? La forma en la que describe esto Plutarco es tremenda para mí, o sea, en el sentido de que es muy vívida la imagen de Heracles en Teseo. Al parecer, dice ahí, les pongo, leo rápido, le quemaba en secreto la fama de la virtud de Heracles. Estaba como obsesionado, o sea, digo, en términos actuales sería eso, ¿no? Estaba hablando de aquel todo el tiempo, era el más entusiasta que escuchaba las historias que le contaban de él, su admiración por la virtud de Heracles, de noche su sueño eran las hazañas, y de día el celo lo tenía inquieto y nervioso, pensando solamente en realizar las mismas hazañas. Estaba obsesionado. Pero ¿por qué es interesante esto más allá de la cuestión del cuentito? Porque nosotros lo que vamos a tener, y por la importancia de la construcción, decíamos, del personaje, es a un Teseo ateniense, en época posterior, ¿no? Como va a ser leído, en oposición a un Heracles dorio, ¿sí? Y esto lo vamos a relacionar con
la forma en la que la popularidad del personaje de Teseo entre fines del siglo VI y principios del V empieza a tener, bueno, mayor preponderancia. No me acuerdo cómo empecé la frase porque ya me perdí. Digamos, bueno, el crecimiento de la popularidad de Teseo entre fines del VI y principios del V, en virtud de esto. O sea, hay algo de, entonces, construir a Atenas como líder de los jonios, asociándose entonces a esta figura de Teseo. Por eso Teseo va a ser relevante para la construcción de Atenas, o sea, ciudad de Atenas, como líder en oposición a el poder de los dorios, básicamente Esparta, ¿no? O sea, digo, lo digo por las dudas. Bien, entonces, me queda un hermoso mapita de las hazañas que, bueno, se los debo para la próxima, digo, lo vemos la próxima, y terminamos de ver Teseo, y bueno, dejo de compartir y dejo de hablar. Bueno, perdón, y como me parece que igual hoy por ahí es eso, entre que empezamos un cachitín más tarde, por típico de estos primeros... estas primeras clases, bueno, me hubiera querido decir bastante más de Teseo, pero bueno, espero haberlos dejado con la intriga, enganchados para el próximo capítulo, el próximo sábado. ¿Alguna duda, pregunta? Yo No, tengo son las dos, así que re bien. Son las dos, o sea, yo, a ver, lo que les Llegaste digo es... más que bien, te apuraste, pero porque, bueno, por al principio podemos empezar más ahora y listo, la próxima. Sí, por eso. Yo a lo que digo es, no les quiero coartar, y también me parece injusto para los que Muy se buena tienen que clase. ir a las 2 de la tarde, o sea, reconozco mi error de que, digamos, eso, No, por ahí bien. tendríamos que haber empezado antes, pero bueno, no quiero tampoco, o sea, cortarles a quienes tengan que hacer preguntas. Entonces, si alguien tiene una pregunta corta y como la hacemos rápido, de todas formas acuérdense, los que se tienen que ir, váyanse, no me ofendo, si quieren, de todas formas, si no, retomamos las preguntas o lo que sea para el inicio de la próxima clase, pero bueno, como quieran, si alguno tiene alguna pregunta corta, o bueno, los escucho. Mucho agradecimiento, mucho excelente, muchas gracias. Ay, Rosana, te Magnífico, quiero, me todos haces contentos. la lectura del chat. Además, realmente había 75 personas hasta hace 2 minutos, No, o sea que no se fue prácticamente nadie. Muy bueno. Gracias, Rosana. No, bueno, pero Yo por te eso, o digo sea, lo que va pasando gracias, esto. gracias. No, bueno, a ver, pregunto, ¿hay alguien que tiene, o sea, alguna duda concreta, chiquitita? La hacemos ahora, y si no, en serio, o escriben por el foro, yo igual después mando un mensaje por ahí, pero digo, o me mandan por el foro, y si es cortita, sí la podemos responder ahora. ¿Alguien tiene? Bueno, entonces hagamos eso, o me escriben, y si no, lo vemos la próxima, yo subo la clase, y después igual, insisto, mando mail y les aviso también, porque la gente que no hubo gente que me había dicho que no iba a poder estar, y si estaban las clases, así que yo después subo todo. Bueno, eso, nos vemos entonces el sábado que viene. Excelente, todos atentos y agradecidos, y los expertos también, los expertos que se vieron en esta clase también, buenos comentarios hacen. Ay, María José, pero espero que no, o sea, la verdad que vos deberías estar dictando este curso. Yo me quedé pensando, No, ni a palos. yo pensaba, no, bueno, nada, pero digo, es verdad, hay gente que justo, María José, que trabaja con Plutarco, además, entonces digo, nada, como a vos, María José, porque te conozco, o sea, te reconozco cara, pero por ahí otros también comentaron que justo sabían del período, de un montón de cosas, y me da medio cosita, pero bueno, nada. Bueno, eso entonces, nos vemos, digo, sí, vayan, que es... Sí, que es piden sábado, que subas vayan. el material, el Sí, PowerPoint. yo subo todo, Estamos quédense tranquilos, pidiendo. sí, pero Bueno, vayan, porque si no nos quedamos bueno, acá. tu clase para Nos vemos el próximo guardarla. sábado. Nos vemos el Sí, próximo sábado, sí. gracias. Muchísimas Guardar tu- gracias, Ana. Un abrazo Gracias, fraterno, ante todo, gracias. Adiós. Lindo Hasta curso. luego. Que Gracias. tengamos una Así es. semana. Gracias por todo. Hasta el Capos, sábado, muchas capos gracias. los que Sí, gracias. aportaron unos capos también. Sí, Gracias. por eso digo, sí. Excelente, saben un montón. Sí.